decir, yo me despojo de lo que soy y de lo que tengo por amor. ¿Quién es el principio? Sino que conocemos, o sea, que Él nos... Igualarse o equipararse al poder del Señor en ninguno de sus Y el aspectos. mismo verso lo dice, como Dios. Dios. La cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Aquí hay dos aspectos interesantes que nos arrojan luz sobre quiénes eran los padres de Moisés. Dice en primer lugar que son descendientes de Leví. Y esta es la razón por la cual nosotros podemos ver que Aarón es tomado cuando ya Israel sale de Egipto y es colocado o posicionado como sumo sacerdote. Sus padres vienen de la tribu de Leví, pero interesantemente, si usted recuerda la enseñanza que di antes de irme a Venezuela, dentro de los 3 órdenes levíticos que estaban establecidos, ellos venían específicamente de Coat. Y si usted recuerda, Coat tenía que ver o representa la asamblea, la congregación, y es sobre quienes estaba la responsabilidad de llevar el arca del pacto. Les enseñaba yo en esa oportunidad que la responsabilidad de traer la presencia de Dios no es de los pastores, no es de un grupo que canta, no es de un grupo que danza, es de la congregación. La figura en el Antiguo Testamento es un orden que trae la presencia de Dios. Así es que ninguna enseñanza que usted escuche, que los salmistas intocables, que los levitas intocables, que el sacerdote intocable, el orden que trae la presencia de Dios se llama la congregación. Dios ha derramado sobre su iglesia, no sobre uno o sobre dos, sobre su pueblo, su unción. Y la unción es la que destruye el yugo. Y nosotros como un pueblo que reconoce a su Dios, somos responsables entonces de establecer su gobierno, su dominio y su soberanía. Amén. Yo llamé esta enseñanza Jocabed, una mujer extraordinaria para tiempos de crisis. Quiero verlo como una generación extraordinaria que opera en tiempo de crisis. No es para nosotros, hermanos, una idea ajena el saber que estamos en tiempos muy difíciles. Como sociedad, una de las estadísticas que leía en estos días y la coloqué aquí, es que en este momento el 83% de los jóvenes que están cumpliendo condena en Estados Unidos, dice la estadística, vienen de hogares disfuncionales. Estamos hablando de hogares donde hay un solo padre uno solo de los progenitores, donde hay violencia doméstica, donde ha habido divorcio y donde hay drogas, alcohol o madres solteras. Estas son las estadísticas recientes, 83%. Hace unas semanas, antes de irme a Venezuela, veía una noticia y la comenté acá que me impresionaba terriblemente. Un niño de 9 años que muere a causa de que tomó muchísimo licor en una fiesta familiar donde estaba papá, mamá, tíos, abuelos, y al niño lo dejaron tomar tanto, un hijo de una familia dominicana, que el niño lo llevaron de emergencia al hospital y el niño murió porque se le subió el alcohol al cerebro, pues un niño no lo pudo manejar y murió inmediatamente. Estamos hablando de que estamos en un momento donde los valores están completamente en decadencia. Estamos hablando no de una sociedad ajena a la iglesia, estamos hablando de que muchas de estas cosas están ocurriendo dentro de la iglesia. Estamos hablando de que nosotros que nos llamamos redimidos del Señor, también estamos enfrentando en muchos de nuestros hogares problemas también de este tipo. También en nuestros hogares en las iglesias hay divorcios, también en nuestros hogares en las iglesias hay madres o padres solteros, también en nuestras iglesias tenemos problemas de drogas, tenemos problemas de alcohol, también en nuestros hogares en la iglesia se da violencia doméstica. ¿Sabía usted, hermano, que muchísimas mujeres de la mayoría de las congregaciones más, permítame usar esta frase, en el sentido reducido de la palabra, las congregaciones más conservadoras, muchas de esas mujeres son abusadas por sus maridos en el nombre del Señor?
sea, con la idea de que como tienes que someterte, son mujeres que son utilizadas cada vez en la cama. Estamos hablando de hogares cristianos. Estamos hablando de que no es un problema solo de la sociedad. Estamos hablando de que hay un problema muy serio dentro de la iglesia. O sea que muchos de estos muchachos, de este 83% que está en este momento en las cárceles, también pertenecen a hogares cristianos. Esto es serio y es sumamente triste. Se requiere entonces un perfil como el de Jocabed para un tiempo como este. ¿Quién fue esta mujer? Vuelvo a decirte, allí dice que era también hija de Leví del orden de Coat. Y te vuelvo a decir, si no estuviste allí o no lo recuerdas, eso lo vas a encontrar en Números capítulo 4, quién era Coat. Coat era, Leví tuvo los 3 hijos, y, o sea, varios descendientes. Y estos descendientes eran los que llevaban o movían el tabernáculo en el tiempo del desierto. Ellos recuerden que Israel estaba colocado en forma de cruz y la forma que se movían en el desierto era circular. Entonces estaba el orden, primero estaba Moisés, con Aarón el sumo sacerdote y sus hijos que iban detrás de las primeras 3 tribus, luego seguían las siguientes 3 tribus del sur, luego de eso venía el siguiente orden levítico y así cada uno iba moviendo algunas cosas y Coat movía específicamente el tabernáculo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque Jocabed y Amram, que son los padres de quien quiero hablarte hoy, era gente que sabía llevar la presencia de Dios en sus hombros, era gente que sabía pagar un precio por establecer la gloria de Dios en su hogar. Y por eso no me cuesta trabajo ver una pareja de padres que en medio de una de las crisis más terribles que vive Israel, y era de que los niños varones menores de 2 años fuesen muertos, fuesen asesinados, ellos pudieron aventurarse en fe para preservar la vida de aquel muchacho. Amram significa pueblo elevado. Saben que siempre me gusta estudiar las palabras porque nos da muchísima luz de quiénes son. Y Amram tiene que ver, el nombre Amram tiene que ver específicamente con un verbo en el hebreo que habla de edificar o de hacer crecer una planta. ¿Por qué esto es importante? Porque estamos en el año 57-72 allí en Bet, donde Dios está edificando una casa. Y necesitamos establecer en nosotros características de gente que pueda edificar sus familias, que pueda edificar sus hogares, que pueda edificar sus propias vidas. Comentaba en estos días y les decía, nosotros somos el resultado hoy de las decisiones que tomamos en el pasado, pero seremos las decisiones que tomemos hoy. Así es que es muy importante que usted preste atención muy cercana a las decisiones que está tomando. Aprender a edificar es una de las cosas importantes de la gente de Dios. Y dice el salmista que si el Señor no edifica la casa, en vano trabaja los que edifican. Si el Señor no guarda la casa, en vano vela la guardia. Nosotros necesitamos entonces tomar los principios de Dios para edificar al pueblo de Dios, para edificar nuestras familias, para edificar a nuestros hijos. Esto es Amram. Hay 4 cosas que él tiene este nombre, pero las voy a pasar por alto y en otro momento las voy a enseñar. Jocabed es otro nombre interesante en el hebreo, porque significa glorificada de Jehová o honrada, alguien que recibe gloria de parte de Jehová. Lo interesante es la raíz primitiva de donde viene la palabra Jocabed, que es la palabra kabed, de donde se desprende Kabod, uno de los nombres para gloria en el hebreo. En el hebreo hay varias palabras para gloria, una de ellas es Kabod, que es la gloria que tiene peso. Y recuerden cuando el hijo justamente el nieto de Elí muere, la palabra que se declara es Ikabod, la gloria ha sido quitada. De ahí es donde viene. Entonces Jocabed es alguien que sabe traer la gloria de Dios. Vuelvo a decirte, ambos vienen del orden levítico
coatita, gente que sabe traer la presencia de Dios. Y sus nombres, que habla de su identidad como personas, no están hablando de alguien que sabe edificar, un varón, un padre que sabe asumir su condición, su rol de sacerdote para edificar el hogar, y una madre que sabe traer la gloria de Dios al hogar. De esto nos está hablando el nombre Jocabed. Y 4 cosas que yo veo que Jocabed pudo ver. Vamos ahora sí a Éxodo 2, verso 2. Hablando de Jocabed, dice que concibió y dio a luz un hijo. Y viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Éxodo, capítulo 2, verso 2. Ahora vamos al 3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. 2 versos que hemos leído cientos y cientos de veces, y le aseguro que si usted es como yo, que le gusta ver muchas películas, por lo menos yo he repetido Moisés el príncipe de Egipto montones de veces, ¿verdad? Porque emocionante. Y no sabemos esto de memoria, pero aquí hay varios principios que son sumamente importantes para nosotros. Primer principio que vamos a sacar de este pasaje: Jocabed, alguien que podía establecer la gloria de Dios, pudo discernir la oportunidad de Dios. Una de las características importantes del hombre y de la mujer de Dios para este tiempo, en el nombre de Jesús, es poder discernir la ventana de oportunidad. Quiero repetir lo que dije anteriormente. Tú y yo somos el fruto de las decisiones que hemos tomado en el pasado. Muchas de las cosas buenas que estás viviendo hoy es a causa de buenas decisiones que tomaste, pero muchas de las crisis que estás viviendo son el resultado de decisiones que también tomaste en el pasado. Muchas de las cosas, de los frutos, buenos frutos que estás viendo en la vida de tus hijos en este momento son el resultado de buenas decisiones que tomaste junto con ellos en el pasado, pero muchas de las crisis que ellos están viviendo son el resultado de las malas decisiones que tomaste sin consultar al Señor. Nos guste o no, esto es así. Ahora, no podemos cambiar lo que hicimos en el pasado, pero nosotros sí podemos afectar nuestro futuro. Nosotros sí podemos afectar el futuro de nuestros hijos. Y la palabra que quiero compartir contigo en esta mañana es una palabra que te abra los ojos y que establezca en ti la responsabilidad para traer bendición sobre tu simiente en el nombre de Jesús. Jocabed supo discernir la oportunidad. Dice que viéndole, no nos vamos a salir del pasaje de Éxodo 2:2. Dice que viéndole. La palabra que se utiliza aquí es la palabra ra'a, que significa descubrir, que significa discernir, que significa tener visión. Es interesante que la palabra ra'a que se utiliza aquí en este verso es el nombre. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos 2 tipos de profetas. Encontramos el profeta que oye y encontramos el profeta que ve. En el caso de Samuel, que era un profeta, de hecho se traduce el vidente, es ra'a, es decir, alguien que tenía la capacidad para ver en el mundo espiritual. Y lo que dice ahí, que cuando esta mujer concibió y dio a luz a este muchacho y lo vio, la implicación es que ella pudo discernir la visión de Dios, el propósito de Dios sobre el niño. Hace unos días te enseñaba y te decía, ¿conoces tú el propósito para la vida de tus hijos? ¿Conoces tú cuál es el propósito de Dios para tu hogar? ¿Conoces tú cuál es el propósito de Dios para tu vida? Si nosotros funcionamos fuera del propósito de Dios para nuestras vidas, siempre, hermanos, vamos a tener serios problemas, pero serios problemas que van a producir muerte. La diferencia en el Señor es que cuando nosotros caminamos en el propósito, enfrentamos igual tempestades, enfrentamos igual problemas, pero la diferencia radica en que todas estas cosas producen en nosotros la vida de Dios. Y puedo decírtelo sin lugar a dudas, como mujer de Dios,
No te estoy hablando ahorita como ministro, estoy hablándote como mujer, como mamá, como esposa. Igual que tú, en casi 25 años de matrimonio, he tenido que experimentar también momentos sumamente bajos, momentos de muchísimas crisis en nuestra familia. Pero en cada una de ellas la vida de Dios ha sido impartida sobre nosotros. De cada una de esas crisis hemos salido más fortalecidos. De cada uno de esos momentos terribles hemos salido como gigantes espirituales. Porque la diferencia radica cuando tú caminas en el propósito de Dios. Cuando tú entiendes aquello por lo cual fuiste llamado. Entonces en Dios todo tiene sentido. Cuando yo entiendo mi destino, mi propósito de vida, todo lo que vivo tiene entonces significado. Ella pudo discernir la visión, el propósito de Dios para Moisés. Hay una palabra interesante aquí que la traduce Reina Valera, que es la traducción que la mayoría de ustedes tiene. Dice que lo vio hermoso. La palabra hermoso aquí es la palabra top, que significa que no solo era perfecto, sino también que estaba bien formado, muy hermoso. La traducción King James en inglés lo traduce un niño muy bueno. La traducción, la Septuaginta, traduce él venía para Dios divinamente hermoso. Interesante esa traducción. Ahora, pensando yo en esto, lo veía como una circunstancia ordenada por Dios para su preservación. Y vamos a ver cómo en el Nuevo Testamento se hace referencia a esto. Porque es la belleza particular de este niño. Quiero que prestes atención a esto. Una de las razones por las cuales sus padres hacen hasta lo imposible para preservar la vida de Moisés. Pero no solamente los padres. Sabemos, y ahorita te lo voy a mostrar en el Nuevo Testamento, que esta fue la razón por la cual la princesa egipcia lo saca de las aguas y lo adopta como hijo. Vete conmigo al Nuevo Testamento, a Hechos 7:20. Porque aquí el autor del libro de Hechos, haciendo referencia a esto, dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Eso es Hechos 7:20. La palabra agradable que se está usando aquí en el griego es la palabra asteios. Escucha lo que significa porque me quedé impactada. Esta palabra está relacionada con la palabra astu, que tiene que ver con ciudad, que corresponde a urbano. Tiene que ver con el castellano urbano, urbanidad. Es decir, escúchame, y menos mal que es la Biblia lo que lo está diciendo, y lo vamos a ver en su sentido amplio. Lo que estaba diciendo es que el aspecto de Moisés no era el aspecto de un niño esclavo, no era el aspecto de un niño común y silvestre. El que hable de ciudad lo que está diciendo es que desde ya venía con una marca en él especial. Esta es la razón por la cual la princesa lo toma. Mira esto, la palabra asteios, según la cultura griega, pertenece al reino del arte. Se usa en lo que es hermoso porque es elegante. Esta es la palabra asteios en el griego. También significa, es lo opuesto a todo aquello que es agrícola. La palabra asteios. Dice que Moisés era de aspecto asteo, hermoso, elegante desde su nacimiento. Había una marca especial en él. ¿Cómo estás mirando tú a tus hijos? ¿Cómo lo estás formando? Jocabed, el segundo principio, se aventuró en fe para preservar entonces el destino profético de su simiente. Dice que lo escondió, es decir, lo protegió. Pero quiero que veas conmigo Hebreos 11:23. Vamos a verlo en el Nuevo Testamento. Dice, por la fe Moisés cuando nació, por la fe, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey.
La palabra importante en este pasaje, ¿cómo es que Jocabed se atreve a ir en contra del decreto del faraón, el rey más poderoso de la tierra? Por fe lo escondió 3 meses. Por fe se aventura a hacer aquello que iba en contra del decreto del gobierno. Yo no sé cómo enseñará a la gente aquí cuando todo el tiempo te dicen, no, aunque el presidente es malo, aunque el presidente es brujo y aunque el presidente sea sinvergüenza, ora por él para que el Señor lo bendiga. Aunque el presidente venga y mate a una nación entera, como está pasando en muchos países en África, y aunque sea un violador de niños, ora por él para que Dios lo bendiga. Porque el apóstol Pablo dice que tienes que orar por las autoridades. Sí, pero ahí no está diciendo que los bendigas, ahí está diciendo ora por ellos. Y si lo que hay es que decretar el juicio que ya fue decretado en contra de ellos, pues lo decretamos en el nombre de Jesús. ¿Hasta cuándo vamos a ser esclavos de una teología que fue invención de hombre? Fue un hombre y una mujer que se atrevieron a ir en contra del decreto del gobierno. ¿Qué van a hacer las iglesias en este país cuando se nos obligue, por ejemplo, a casar homosexuales? ¿Sabrás tú que muchísimos pastores lo van a hacer por temor a que le quiten el 501c3? ¿Qué es lo que les hace exento de taxas? ¿Cuántos estarán dispuestos a pagar el precio cuando se nos diga que no podemos predicar de aquí porque si no nos meten presos? ¿Cuántos van a dejar de hacerlo? Por fe. La palabra clave es la palabra fe, y la palabra fe en el griego que se está usando aquí es la palabra pistis, que significa tener una firme persuasión o una convicción basada en algo que se ha escuchado. El mismo apóstol establece que la fe viene por el oír, y es el oír de una palabra de Dios. Cuando Dios abre su trono, cuando hay una ventana de oportunidad, tienes tú el oído abierto para escuchar lo que Dios está diciendo. Porque déjame decirte, en cada crisis que enfrentamos hay una palabra de Dios que se suelta para producir en ti la fe que necesitas de tal manera que puedas avanzar. Cada uno de nosotros, hermanos, en diferentes niveles, necesitamos crecer en fe para poder avanzar. Pistis es tener una persuasión firme o una convicción que está fundamentada en algo que hemos escuchado. Ahora, hay 3 aspectos que se desprenden de esta palabra aquí en el griego de pistis. La primera es que la firme convicción se produce un pleno reconocimiento de la revelación o verdad de Dios. A mí me gusta que anoten, porque yo doy muchísimos principios, y como yo soy educadora, entonces pues yo sé que utilizo principios a veces como largos, y yo sé que no se les queda, porque también como educadora sé que se retiene muy poco cuando la gente no está acostumbrada a estudiar. Cuando solamente vienes a la iglesia el domingo a escuchar, tu cerebro está acostumbrado a retener muy poco. Además de que muchos vienen con sueño. Primer aspecto que se desprende de la palabra fe aquí, firme convicción. Pero esta convicción produce un reconocimiento pleno de la revelación o de la verdad de Dios. Recuerda que estamos hablando de fe. Por fe se atrevieron a. ¿Qué necesitas atreverte tú en este momento? ¿A qué necesitas tú atreverte en este momento? Si no tienes pistis, si no tienes una convicción absoluta de lo que Dios está diciendo, no vas a poder reconocer la revelación que Dios está trayendo sobre tu vida en este momento. Dice que le vieron niño hermoso. Recuerda que estamos hablando de fe. Primero, para poder vencer la crisis en su familia, Jocabed junto a su esposo le creyeron a Dios. ¿Cómo recibieron la impartición de esa fe? Había un edicto de Faraón. Todos los niños varones menores de 2 años deben morir. Y ellos dijeron, un momento, hay un propósito especial en la vida de este niño. Nosotros necesitamos creer lo que Dios está diciendo. Te pregunto, mamá, papá, primero en lo natural. ¿Estás tú dispuesto a, por encima de los decretos, correr en una palabra de Dios para la vida de tu familia? Te voy a hablar como pareja. ¿Estás tú dispuesto o dispuesta a correr con una palabra de Dios en fe
por una relación saludable. Te voy a hablar como persona, porque nosotros en cada área tenemos que desarrollarnos. Como persona, ¿estás tú dispuesto a recibir una revelación de parte de Dios que te haga correr, que te haga desarrollarte, que te haga ser mejor, que te haga proyectarte? Sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos mucha gente que dice que cree en Dios, que le cree a Dios, pero siempre yo hago y usted sabe que voy a utilizar la misma palabra. La fe no es sinónimo de mediocridad en nuestra vida, en ningún aspecto. En ningún aspecto. La fe es sinónimo de excelencia en nuestras vidas. Y no estoy hablando de apariencia externa. Estoy hablando de la calidad de personas que somos. ¿Quiénes somos por dentro? Hace muchos años, yo compartía ciertas historias con mis hijos. Y diferentes maneras de percibirla. Pero con ellos compartí una de las cosas que me ocurrió. Yo fui una muchacha, les siempre digo que si yo no fuera cristiana, yo fuera hippie, fuera algo, porque yo no puedo ser término medio. O sea, yo soy cristiana porque soy de verdad de convicción, soy apasionada como mujer de Dios. Pero si yo no hubiese tenido una revelación de Dios, fuera una apasionada rebelde, estuviera por una montaña con una pistola, con una cosa, porque yo no sé vivir en el término medio, ¿ok? Y le comenté a mis hijos una de las tantas cosas que impresionaron mi vida. Yo estudiaba en la universidad para ese momento y tenía problemas económicos, como casi todos los estudiantes. Cuando saben que los estudiantes tenemos siempre problemas económicos, no nos alcanza. Y pues vi a la universidad, había una panadería. En Venezuela las panaderías son lugares bien lindos, donde usted toma cafés, come rico. O sea, no es la panadería tradicional que conocemos aquí. Y pues yo pedí trabajo en la panadería, pero para entrar a las 5 de la mañana, cosa que ya a las 9 de la mañana yo pudiera salir a hacer lo que me correspondía. Y yo llegaba a las 5 de la mañana, hermanos, a agarrar los jamones y aquello, y bastante trabajo. Enfrente de esa panadería había un banco, pero quien cuidaba el banco, entre comillas, porque en realidad era el gerente del banco, para ayudar a este señor que era homeless, le decía, cuídame el banco y yo en la mañana te doy tu pago diario. Era una manera de darle algo al señor, pero que él se sintiera útil. Cada mañana a las 6 de la mañana, este señor sucio, de aspecto sumamente desagradable, entraba a la panadería. Siempre el dueño de la panadería le decía, no, yo no quiero gente sucia aquí. Y yo siempre le decía, el señor viene a tomar un café, él es un cliente, así es que yo lo voy a atender. Cada mañana yo hacía lo mismo. Nunca me imaginé, hablando con aquel hombre cada mañana, yo le brindaba el café y entre los dos nos tomábamos nuestro café, pues como yo soy muy habladora, ¿verdad? Se nota. Resultó ser que el hombre era sociólogo, que tenía una maestría hecha en Francia. Y yo no podía creer que un hombre, porque cuando el hombre me hablaba yo decía, este hombre tiene que ser, o sea, imposible que sea un homeless así de la calle por lo que habla. El periódico de las 6 de la mañana me lo leía él, pues, oye chica, ¿y qué te parece tal cosa? Pero unos niveles de análisis impresionantes. Entonces el hombre me impresionaba muchísimo. A donde quiero llegarte es que una de las cosas que yo le enseñaba a mis hijos desde que eran pequeños era aprender a leer el corazón de la gente. ¿Cuánta gente tenía aquel hombre como es un pobre callejero? Y les voy a decir, yo trabajé en esa panadería como 1 año. Lecciones profundas de vida las aprendí con él. Pero una de las reflexiones que yo empecé a hacer muchísimos años después fue pensar, ¿qué pasó con los padres de este hombre que siendo tan brillante, realmente un hombre brillante, inteligente, ¿por qué llegó al estado donde estaba? El día que la mujer lo dejó, el día que los hijos lo dejaron, sintió que ya no había razón de ser y decidió echarse a la calle. Lucha hasta que veas el propósito de Dios. Es que hemos tenido una relación